la Universidad César Vallejo y las embajadas del Perú en Asia y Oceanía, es motivo de orgullo saludarlos y darles la bienvenida a través de las plataformas de Zoom y Facebook Live a la presentación internacional de la novela El largo camino de Castilla de Eduardo González Viaña, publicada este año por el Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo. Agradecemos la participación de los excelentísimos señores embajadores del Perú en Asia y Oceanía, del autor de la novela, doctor Eduardo González Viaña, del reconocido crítico literario, doctor José Antonio Mazzotti, y de la presidenta ejecutiva de la Universidad César Vallejo, la doctora Beatriz Merino Lucero. Precisamente es a ella a quien le corresponde dar las palabras de bienvenida y voy a tener el placer de presentarla. Beatriz Merino Lucero es abogada y política peruana. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Realizó una maestría en Derecho en la Universidad de Harvard. Se desempeñó como senadora de la República de 1990 a 1992 y como congresista de la República de 1995 al año 2000. En 2003 fue designada como presidenta del Consejo de Ministros, convirtiéndose en la primera mujer en desempeñar dicho cargo no solo en el Perú, sino en América Latina. Fue también designada como defensora del pueblo en 2005, posición que ocupó al 2011, debiendo resaltarse que fue también la primera mujer en ocupar dicho cargo. Ha recibido diversas distinciones, entre ellas destacan el premio Lifetime Achievement de la Universidad de Harvard. Actualmente, Beatriz Merino es presidenta ejecutiva de la Universidad César Vallejo. Adelante, doctora Beatriz Merino. Excelentísimos señores embajadores, señor doctor José Antonio Mazzotti, señor Eduardo González Viaña, damas y caballeros, amigos todos. En primer lugar, quisiera agradecer al editor del libro, Joel Acuña, y al doctor Eduardo Campechano del Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo por invitarme a ser parte de tan importante evento. Asimismo, deseo extender un afectuoso saludo a los distinguidos embajadores que nos acompañan hoy en la presentación internacional de la edición institucional de El largo camino de Castilla para las embajadas del Perú en Asia y en Oceanía. Esta extraordinaria novela del destacado escritor Eduardo González Viaña, publicada por el Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo, que me honro en presidir, nace con el propósito de invitar a todos los peruanos a una reflexión detenida sobre el pasado y el futuro de nuestro país. De esta manera, nuestro claustro universitario se une a la celebración de los 200 años de la independencia del Perú, honrando la memoria y el legado de uno de los padres fundadores de nuestra nación, Ramón Castilla. Castilla fue el gran mariscal de la nación, constructor del Perú, libertador de los esclavos, supresor del tributo indígena y la pena de muerte. El título que mejor ostenta es el de amante del Perú. Hijo de su tiempo, como escribiera Víctor Andrés Belaúnde en su obra Peruanidad, la vida de Castilla se confunde con las luchas de nuestra independencia y con los avatares de nuestra vida republicana. Nuestro historiador mayor, Jorge Basadre, en la iniciación de la República, añade sobre el protagonista de la novela de Eduardo González Viaña que Castilla aparece como algo familiar, como el taita de todos, y es además un peruano intransferible e inexportable, quintaesenciado y magnífico. Hasta los retratos y caricaturas que de él quedan otorgan a su figura seca y desgarbada un aire de paisaje local, algo así como una agradable y sabrosa fealdad del algarrobo. Y sin embargo, pese a la familiaridad con que el folclore lo trata,
Castilla se diseña a través de innumerables anécdotas como un viejo y único predestinado, teniendo ojos de ver, como dirían las viejas, para las miserias de los hombres y para las desechanzas del porvenir. Con el largo camino de Castilla, Eduardo González Viaña nos acerca a la condición humana y a la realidad de su protagonista. A través de su novela, la vida de Ramón Castilla no sufre de la tiranía de la memoria y se somete con facilidad a las rígidas reglas del historiador. En sus textos se reúnen la voluntad de expresar la verdad histórica con la coherencia interna de su ficción y la disciplina de su estructura narrativa. González Viaña escribe en el aciago contexto del siglo XIX peruano y lleva implícitas, por tanto, las valoraciones, las luchas discursivas, las luchas del poder propias de ese tiempo, el narrado y el de la narración. Gracias al largo camino de Castilla, Eduardo González Viaña y la Universidad César Vallejo acuden al rescate de la trascendental figura histórica de don Ramón Castilla, que parecía lentamente olvidada por visiones que excluían su contribución al Perú, desde una perspectiva puramente civilista y republicana. Este relato es una respuesta y un manifiesto que hermana la literatura y la historia peruanas. Sin cesuras, nos acerca a la condición humana y la realidad de su protagonista, constituyendo así no un tiempo de nostalgia que se evoca, ni una aspiración a restaurar el pasado, sino la búsqueda de una memoria que nos falta. Con la publicación de esta magnífica obra, la Universidad César Vallejo inicia el largo camino de la celebración del bicentenario de nuestra patria y se honra en poner al alcance del público lector esta maravillosa ficción que muestra el talento de Eduardo González Viaña, cuyas palabras, estoy segura, nos acercarán más al gran mariscal del Perú para contagiarnos a través de sus líneas con su profundo amor por la idea de la patria. La edición especial del libro El largo camino de Castilla no habría sido posible sin el invalorable apoyo del señor ministro de Relaciones Exteriores, Mario López Chávarri, y de los 11 embajadores del Perú en Asia y Oceanía. A todos ellos, un agradecimiento especial. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la presidenta ejecutiva de la Universidad César Vallejo, doctora Beatriz Merino Lucero. Y ahora tenemos un momento muy importante y emotivo, la participación de los excelentísimos señores embajadores del Perú en Asia y Oceanía. Y vamos a iniciar esta rueda de participaciones con las palabras del señor embajador del Perú en Australia, Miguel Julián Palomino de la Gala. Adelante. En 1988, cuando me desempeñaba como un joven cónsul general del Perú en Río de Janeiro, una modesta investigación histórica efectuada por el profesor Enrique Pablo Bayana me hizo conocer la Rua do Lavradio, calle que durante el Imperio do Brasil tenía teatros, cafés, hospedajes y mansiones donde vivieron el Duque de Caxias, el Marqués de Olinda, el Marqués de Cantagalo y el propio Marqués de Lavradio. En esa calle había vivido y por esas calles había caminado nuestro ilustre compatriota Ramón Castilla, y allí tercamente había decidido atravesar la Amazonía para integrarse al ejército realista al que pertenecía. Fascinado por este descubrimiento, hice gestiones ante la Municipalidad de Río de Janeiro y ante nuestro gobierno para erigir en la ciudad maravillosa un busto como le correspondía. Los esfuerzos dieron frutos y unos meses más tarde lo estábamos inaugurando con la presencia del alcalde de Río de Janeiro, de miembros del gobierno carioca y del presidente del Senado del Perú. No sabía yo que mi idea iba a contagiar a un querido amigo, Eduardo González Viaña,
por entonces catedrático de la Universidad de Berkeley. En un breve encuentro en Río le conté la historia y Eduardo no cesó de preguntarme acerca de los pasos de Castilla y de la bitácora de su viaje. Le profeticé que escribiría una novela, pero solamente sonrió. El largo camino de Castilla es una novela histórica que con razón ha sido llamada por los críticos nacionales y foráneos la novela del Bicentenario. El libro noveliza una parte de la vida del mariscal Ramón Castilla, a quien el historiador Jorge Basadre llama el fundador de la República. El Castilla que más conocemos es el gobernante inmortalizado que abolió la esclavitud que persistía en nuestro país sin justificación alguna y por otro lado abolió el pago del tributo indígena en especies o en trabajo forzado que aún era obligatorio en una república libre y que tenían que hacer los indígenas para vivir en su tierra ancestral que les había sido arrebatada. De esta manera, con Castilla se deja verdaderamente atrás la colonización y el Perú pasa a ser una comunidad libre. Castilla estableció el presupuesto y la administración pública, estableció la Marina de Guerra en la Amazonía y la potenció en el Pacífico. Pero no termina ahí su obra. Cuando los diplomáticos pronunciamos su nombre, recordamos que Castilla instituyó el servicio diplomático con el canciller José Gregorio Pasoldán, cuyo nombre lleva la promoción 1975 de la Academia Diplomática del Perú, a la cual pertenezco. Pero, ¿de dónde salió ese hombre singular? El libro habla de aquel joven Ramón Castilla, que saliendo de Río de Janeiro se internó en las selvas amazónicas y caminó 7 meses hacia el Perú, atravesó los territorios actuales del Brasil, Paraguay, Bolivia y el Perú. Nunca se detuvo, pertenecía al ejército español desde los 15 años y estaba caminando para volver a juntarse con sus compañeros y a pesar de todo, un día cambió de idea. En cuanto al autor, Eduardo González Viaña, nos volvimos a ver en México cuando él había ganado el Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo. Durante la recepción que le dimos en la embajada, le pregunté si ya tenía la novela en sus planes y años después, en Oviedo, España, le hice la misma pregunta. Hubo una sonrisa. Hoy tenemos la respuesta. Con los embajadores peruanos en Asia y Oceanía, saludamos en esta presentación la obra de Eduardo González Viaña, un escritor peruano, ganador de premios nacionales e internacionales, que ha resuelto escribir sobre Castilla y los orígenes de nuestra conciencia nacional. Saludamos también a la Universidad César Vallejo por haber publicado El largo camino de Castilla, la novela del Bicentenario. Muchas gracias a nuestro embajador en Australia, Miguel Julián Palomino de la Gala. A continuación, vamos a tener las palabras del señor embajador del Perú en China, Luis Felipe Quesada Inchausti. Adelante. De cara al Bicentenario Nacional, Eduardo González Viaña nos otorga una obra que aborda el proceso por el cual, gracias a una actitud tolerante y a la apertura hacia nuevas convivencias, se va aprendiendo de manera más sofisticada y empática el diverso y complejo tejido social latinoamericano, y con ello el peruano. Y lo hace ni más ni menos que con la figura del ilustre expresidente Ramón Castilla. De pronto, su novela nos genera un llamado a la reflexión sobre nuestra identidad, que nos llega en un momento muy significativo de nuestra historia como país. La transformación de Castilla a partir de una decisión personal de absorber el mundo que lo rodea le brinda una formación incontrastable que lo capacita para ser uno de los grandes líderes y estadistas de nuestra nación. Quizás un viaje de Castilla, introspectivo y deontológico, sea una aventura a la que los peruanos podríamos embarcarnos para seguir construyendo de manera creativa y acertada nuestra república. Gracias.
Agradecemos las palabras del señor embajador del Perú en China y ahora tendremos palabras del señor embajador del Perú en la República de Corea, Daul Matute Mejía. Adelante. Ramón Castilla, como todos los hijos de españoles o mestizos que nacieron en el virreinato del Perú, fue, en sus primeros años, un hombre de su época, militar realista y fiel defensor de la corona española. Sin embargo, por más que haya pertenecido a las fuerzas realistas, luego entendió que el nacimiento de una nueva entidad jurídica estaba en plena formación. Esta nueva propuesta de nación necesitaba una corrección en sus normas, modernidad, creación y profundización de sus instituciones para dar forma y contenido a su gobierno republicano y demócrata. Castilla gobernó en 2 oportunidades, en las que llevó a cabo una completa reorganización del Estado. Abolió la esclavitud y el impuesto a los indígenas, estableció el presupuesto nacional, creó el Consejo de Ministros y profesionalizó el servicio diplomático de la República. También construyó el primer ferrocarril de América Latina, Lima-Callao. Impulsó la navegación a vapor e implementó el primer telar mecánico. Convirtió al Perú en la mayor fuerza naval de Sudamérica. Reformó el ejército y consolidó la presencia internacional del Perú al organizar el primer Congreso Americano en la ciudad de Lima en 1847. Además, decretó la libertad de prensa y abolió la pena de muerte. Castilla se identificó totalmente con el suelo donde nació. Fue un ciudadano presidente que profundizó la identidad de lo que es ser peruano, de lo que somos ahora, a pesar de todos los atavismos que arrastramos. Cuando pensamos en él, lo vemos como un ferviente enamorado de lo que es el Perú y de lo grande que él lo quiso hacer. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor embajador del Perú en la República de Corea. A continuación, señoras y señores, palabras del señor embajador del Perú en India, Carlos Rafael Polo Castañeda. Esta creación literaria de Eduardo González Viaña, reflejada en una novela de la gesta que realizó el mariscal Ramón Castilla, narra el viaje que emprendió el Perú desde el Brasil y su conversión durante este trayecto de realista a patriota, tal como sucedió con la catarsis que tuvo Saulo en camino a Damasco, o con la épica travesía del Quijote de Cervantes. El retorno de Castilla al Perú lo llevaría posteriormente a enfrentar arduas vicisitudes para librar a nuestro país de las herencias coloniales retrógradas con una visión de estadista y asentar las bases para organizar un país con futuro sólido, incluyendo, por supuesto, lo que hoy es nuestro servicio diplomático, gracias a la misión que le encargó a su célebre canciller José Gregorio Pazzolla. Fue también durante el mandato de Castilla que zarpó la fragata peruana Amazonas para realizar un viaje alrededor del mundo que la llevaría, por azar del destino, a permanecer 3 meses en Calcuta, India, en 1857, episodio que quedó registrado como la más antigua interacción entre este gran país amigo que nos acoge y el Perú republicano. Agradecemos la participación del señor embajador del Perú en India y a continuación presentamos al señor embajador del Perú en Indonesia, Julio Arturo Cárdenas Velarde. Adelante. Muchas gracias. En realidad, con su prosa sin igual, Eduardo González Viaña no solo honra a ese prohombre de la historia republicana del Perú, don Ramón Castilla, sino que teje hábilmente una narrativa que abarca su participación en la lucha emancipadora,
la política en el siglo XIX y su azarosa vida personal. El estilo de la novela, con toque fácil y de buen humor, recrea espléndidamente para goce del lector el largo recorrido a pie que efectuara don Ramón Castilla desde Río de Janeiro a Lima, epopeya espectacular de 8 meses que incluyó escalofriantes y fascinantes encuentros con chamanes, bandeirantes, misioneros, esclavos en quilombos, árboles que hablan, almas que penan y aborígenes que llaman al viento y a la lluvia. Los lectores de esta novela, cual fuere su profesión u oficio, militar, político, médico, historiador, sacerdote o diplomático, cuando terminen de leerla, ténganlo por seguro que se sentirán tocados en la fibra íntima, identificándose además con uno de los innumerables y deslumbrantes personajes que desfilan en ella. Que tengan una buena lectura. Agradecemos la participación del señor embajador del Perú en Indonesia y ahora corresponde presentar al señor embajador del Perú en Japón, Harold Winston Forsyth Mejía. Adelante. El mundo conoce al mariscal Ramón Castilla y Marquesado, 2 veces presidente del Perú, básicamente por su gestión a cargo del Estado peruano. Con Ramón Castilla ocurrieron muchas cosas. Es un hombre que le dio mucha forma a la vida política de nuestro país y al mismo tiempo estabilidad, luego de un periodo muy complicado. Para los diplomáticos peruanos, Castilla significa mucho, anecdóticamente, porque él dio la primera ley que empezó a organizar la vida diplomática del Perú y la vida del Ministerio de Relaciones Exteriores, al cual pertenecemos. Pero el libro de Eduardo González Viaña, el laureado escritor peruano, compatriota nuestro, relacionado con el Castilla anterior al ejercicio del poder, llena un vacío importantísimo y nos ilustra sobre la vida previa de Ramón Castilla, sobre precisamente el largo viaje de Castilla, su extraordinaria gesta prácticamente desde el Océano Atlántico hasta llegar a nuestro propio país en condiciones de enorme dificultad y permitiéndole al mismo tiempo familiarizarse con nuestra cultura y conocer a cabalidad la realidad del Perú que estaba por forjarse, la realidad de este Perú independiente con el cual él se identifica plenamente. Ramón Castilla es conocido en el Perú y en el mundo por haber acabado con la esclavitud y es conocido al mismo tiempo por su respeto y su adhesión a la ley. No en vano, el mariscal es conocido como el soldado de la ley. González Viaña dedica este libro entonces al soldado de la ley, el largo viaje de Castilla. Y cabe felicitarlo por esta extraordinaria iniciativa literaria e histórica y felicitar también a nuestro embajador en Australia, don Miguel Palomino, por la iniciativa de dar a conocer a tan extraordinario personaje peruano en Asia y Oceanía. Un saludo muy afectuoso. Muchas gracias al señor embajador del Perú en Japón y ahora tendremos palabras del señor embajador del Perú en Malasia, Guido Felipe Loaiza de Vescovi. Adelante. Mi nombre es Guido Loaiza, soy el embajador del Perú en Malasia. Es para mí muy grato saludar a todos aquellos que el día de hoy nos acompañan en el lanzamiento del libro de Largo Camino de Castilla. Para todos los peruanos y en especial para algunos, Ramón Castilla representa el espíritu libertario de su generación que llevó a la independencia del Perú y que lo plasmó o tuvo la oportunidad de plasmarlo durante sus 2 gobiernos. Ya habrán escuchado de mis demás colegas las labores de Castilla en abolir la esclavitud y el tributo a los nacionales. Castilla también representa para todos nosotros el pundonor y la lucha
por este espíritu libertario. Nosotros estamos convencidos de que este libro tiene gran parte de la historia de su vida y el camino de Castilla. Para mí en particular, como nacido en la segunda mitad del siglo XX, recuerdo con cariño cómo durante el año 1954, durante el gobierno del general Odría, se decretaron los 100 años de Castilla y se emitieron unas monedas muy bonitas de 5, 10 y 20 céntimos. Recuerdo que estas monedas maravillosas, muy sólidas, muy gruesas, fueron las que nos acompañaron a nuestra generación en nuestras primeras compras cuando íbamos al colegio. Castilla es un ícono, como digo, de la presencia peruana en la libertad de nuestro país, y creo que van a disfrutar los que lean esta historia novelada o esta novela histórica. Les deseo a todos un éxito en este evento. Muchas gracias y que la pasen muy bien. Agradecemos las palabras del señor embajador del Perú en Malasia y tendremos ahora palabras del señor embajador del Perú en Nueva Zelanda, Javier Augusto Prado Miranda. Adelante. El gran mariscal Ramón Castilla fue un hombre de avanzada y un visionario. De formación castrense, fue siempre fiel a sus convicciones. En medio de las complejidades políticas de la época, destacó como un verdadero estadista, preocupado permanentemente por fortalecer los cimientos de nuestra institucionalidad republicana y por impulsar el ingreso del Perú en la modernidad. Soy Javier Prado, embajador del Perú en Nueva Zelanda. Muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestro embajador en Nueva Zelanda y corresponde ahora presentar al señor embajador del Perú en Singapur, Carlos Raúl Vázquez Corrales. Adelante. Quisiera expresar mi reconocimiento al Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo por haber tenido la feliz iniciativa de lanzar la edición internacional del libro El largo camino de Castilla, del ilustre escritor peruano Eduardo González Viaña, en el contexto de las celebraciones por el bicentenario de nuestra independencia. Las embajadas peruanas en el continente asiático han participado con entusiasmo en este proyecto y estoy seguro que desplegarán sus mejores esfuerzos para promover esta magnífica obra en los países ante los cuales se encuentran acreditadas. Eduardo González Viaña nos sorprende una vez más con una novela de excelente factura. Con su estilo elegante y preciso, nos sumerge en las tribulaciones de una de las figuras más trascendentales para entender la dinámica histórica del Perú en el siglo XIX. Pero Eduardo ya nos tiene acostumbrados a personajes sumidos en peregrinajes iniciáticos en busca de alcanzar sus sueños. En novelas como El corrido de Dante o El camino de Santiago, nos muestra periplos que pueden ser infernales o celestiales para que estos personajes puedan alcanzar su misión. El largo camino de Castilla cumple a cabalidad con este propósito y nos muestra un Ramón Castilla poderoso y frágil a la vez, con la complejidad que tienen los grandes personajes de la historia y la tarea aún inconclusa de construir la nación peruana. Muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestro embajador en Singapur y ahora tendremos palabras del señor embajador del Perú en Tailandia, Fernando Julio Quirós Campos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Soy Fernando Quirós, embajador del Perú en Tailandia, Filipinas y Myanmar. Muchas gracias a la Universidad César Vallejo, al Fondo Editorial de la Universidad, a la presidenta ejecutiva Beatriz Merino, por esta estupenda edición de este libro, El largo camino de Castilla, del profesor Eduardo González Viaña. Quiero saludar también la participación en esta presentación virtual de universidades y escuelas tailandesas de lengua española y de estudios latinoamericanos, así como del Instituto Cervantes de Manila. En 1985 egresé de la Academia Diplomática del Perú integrando la promoción Gran Mariscal Ramón Castilla. 35 años después
acá en Bangkok, en medio del COVID-19. Fue realmente un gran gusto, un placer literario leer esta novela de Eduardo González Viaña, que nos cuenta unas interesantes y novedosas peripecias del joven Ramón Castilla en este viaje a pie entre Río de Janeiro y Lima. Es especialmente oportuna la novela y me alegra que se le denomine la novela del Bicentenario, porque con mucha poesía, maestría literaria, magia, realismo mágico, González Viaña nos relata este paso a la convicción de Ramón Castilla de luchar por la independencia, de convertirse en un patriota. Sin duda, los contactos en esto del viaje de nueve meses con la esclavitud, con la dureza de la esclavitud, la experiencia de primera mano con las misiones jesuitas en el Paraguay, con una visión diferente, y por supuesto esa entrada simbólica por Puno, por el lago Titicaca, una referencia a nuestras leyendas incaicas, a entrar al Perú como Manco Cápac, Macaocllo, y luego recorrer por los Andes peruanos hasta Lima, encontrarse de primera mano también con el calor, con el sentimiento hacia las luchas independentistas de Túpac Amaru muchos años antes. Todo esto convierte a Ramón Castilla en un patriota, y sin duda fue lo que lo ayudó, lo formó, lo preparó para ser el primer gran presidente del Perú. Muchas gracias entonces, Eduardo González Viaña, por este aporte literario, y que llega en un momento muy, muy oportuno, apenas a 10 meses de nuestro bicentenario. Gracias. Agradecemos la participación del señor embajador del Perú en Tailandia. Y ahora pasaremos a leer las palabras del señor embajador del Perú en Vietnam, Augusto Morelli Salgado, sobre la novela de Eduardo González Viaña. Con su libro El largo camino de Castilla, Eduardo González Viaña nos introduce e ilustra sobre una faceta poco conocida de la vida del mariscal Ramón Castilla. Su travesía por territorio amazónico desde Brasil hasta Perú, para unirse a la causa patriótica, lo perfila como uno de los más importantes luchadores por la independencia de nuestro país. Castilla, sinónimo de estabilidad política y progreso, afianzó hacia 1840 la proyección de la formación del Perú como Estado-nación, soberano e independiente. El desarrollo de la agricultura costera de exportación, así como la construcción de la infraestructura ferroviaria y la extracción del guano, generaron, entre otros efectos, una corriente migratoria proveniente principalmente de China, marcando así un hito en la vinculación histórica y económica del Perú con ese país y con Asia en general. De cara al bicentenario de la República, este libro representa una significativa contribución a la historia política del Perú, a su inmensa proyección cultural, materializada en esta oportunidad por la oportuna contribución literaria de Eduardo González Viaña. Agradecemos de todo corazón la participación, las palabras de nuestros embajadores en Asia y Oceanía. Vamos a tener a continuación la participación de uno de los más importantes críticos literarios que tiene no solo el Perú, sino América Latina. Nos referimos a José Antonio Mazzotti. Él es catedrático de literatura latinoamericana en la Universidad de Tufts, Boston. Ha desarrollado numerosos estudios sobre la literatura colonial, particularmente sobre el Inca Garcilaso de la Vega, las crónicas andinas y el discurso criollo, y ha abordado un amplio espectro de temas que van desde la poesía latinoamericana contemporánea hasta la documentación lingüística y cultural de grupos amazónicos. Obtuvo su doctorado de la Universidad de Princeton en 1993. Actualmente es presidente de la Asociación Internacional de Peruanistas y director de la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana.
Es también un destacado miembro de la generación poética peruana de los 80 y autor de importantes textos de crítica literaria y, por supuesto, poemarios. Ya está entre nosotros en este espacio virtual para comentar El largo camino de Castilla, la novela de Eduardo González Viaña, el doctor José Antonio Mazzotti. Adelante. Mi nombre es José Antonio Mazzotti y estoy aquí muy complacido de poder presentar esta nueva novela del gran escritor Eduardo González Viaña, quien viene de una larga tradición de escritores norteños, no solo por sus orígenes chepenanos y trujillanos, sino porque a lo largo de varias décadas ha sido residente en los bosques de Oregon, en el noroeste de los Estados Unidos, donde ha logrado forjar una obra reconocida en varios continentes. Parte de esa obra defiende el derecho de los inmigrantes hispanos a vivir en ese país y a conservar la magia del español, como él mismo afirma. Su novela El corrido de Dante, por ejemplo, es considerada un clásico de la literatura de la migración. Esta obra obtuvo el Premio Latino Internacional 2007 de los Estados Unidos, donde González Viaña ha sido y sigue siendo un intelectual comprometido con un humanismo solidario y respetuoso de la libertad y de la naturaleza. Desde el 2015, además, es miembro de número de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, correspondiente de la Real Academia en España, así como miembro de la Academia Peruana de la Lengua en calidad de correspondiente también desde el 2004. Su novela, El Camino de Santiago, fue considerada por el jurado del Premio de Novela Planeta 2016 como uno de los mejores libros presentados en este concurso literario, quizá el más dotado en el mundo de habla castellana. Menciono esta rica trayectoria y estos altos galardones para poner en contexto la novela que acaba de publicar, El largo camino de Castilla. En ella confirma su enorme talento narrativo y su preocupación por los temas sociales e históricos del Perú y América Latina. Se trata de una novela que nos recrea toda una época convulsionada, donde las pasiones afloran con el sable y los fusiles dentro de la política peruana, a diferencia de hoy, en que se manifiestan más bien a través de cohechos y contubernios, y las peleas pocas veces llegan a la sangre. Por eso, el contraste entre el siglo XIX y nuestro inicial siglo XXI no podría ser más saltante. Comienza la novela con una escena que evoca la leyenda del Cid Campeador, quien ya muerto en su caballo se enfrentaba al enemigo, temeroso de su imagen, como si con ella sola fuera capaz de convocar las fuerzas de la naturaleza y la furia humana que asegurarían la derrota de los infieles. Es decir, que ni siquiera necesitaba mover un dedo. La sola idea del héroe asegura la victoria. Pero en el caso de esta novela, se trata de la muerte de Ramón Castilla en 1867, que llegando a Tarapacá, su ciudad natal, en plena rebelión contra el presidente Mariano Ignacio Prado por el Tratado Vivanco-Pareja, muere a los 70 años de edad, cabalgando su caballo luego de muchas horas de viaje. Es pues una novela que empieza con una anécdota que será revertida a través de los racontos literarios, que presentarán distintos pasajes de la vida de Ramón Castilla, hasta completar un cuadro total de este fascinante personaje de la historia peruana, recordado por su valiente posición para abolir la esclavitud de los afrodescendientes, el tributo indígena y modernizar el país. Me llamó la atención también que los pasajes históricos de la novela estén en cursivas, lo que desencadena una estructura paralelística de la narración, evocando, a pesar de las distancias, la estructura del género de la tradición peruana. En ese sentido, la novela de Eduardo González Viaña se entronca con una vigorosa estirpe de escritores que parten de la realidad histórica, como el propio Ricardo Palma hizo, introduciendo párrafos que podrían pertenecer al género presidido por la musa Clio, la musa de la historia, pero engalanándolos y subvirtiéndolos con los chispazos de la imaginación poética a través de la ficcionalización yuxtapuesta a ellos. Así, el narrador salta en los tiempos y nos remite al pasado inmediato que va desmadejando una trama de múltiples aristas. La partida de naipes en la que gana su famoso caballo colorado y los enfrentamientos con los presidentes Pezet y Prado empiezan a trazarnos el retrato
de un hombre tan valiente como astuto. Estas cualidades serán el telón de fondo de la elaboración del protagonista en sus perfiles militares y psicológicos. Entre ellos está el diálogo que desde la muerte sostiene Ramón Castilla con un chamán o yatiri, que lo limpia y adorna para sus exequias, pero lo trata como si estuviera vivo, pues de alguna manera lo está. Castilla habla con el chamán, recuerda sus lances amorosos y políticos, deambula por el mundo de los vivos como Pedro en su casa. Este rasgo, que es una herencia del realismo mágico sin duda, y que nos evoca al Juan Rulfo de Pedro Páramo, adquiere sin embargo una dimensión histórica, pues el mito de Castilla ha crecido tanto que su solo nombre moviliza tropas y subleva a las masas, incluso desde su muerte. Pero es recién a partir del capítulo 3, titulado Tú me completas, que empieza el recuerdo de Castilla de sus años mozos, cuando llega a Buenos Aires en 1817 como prisionero de guerra tras haber participado en la batalla de Chacabuco como parte del ejército realista. En efecto, para los que no lo saben, don Ramón Castilla fue un joven oficial al servicio del tirano Fernando VII, el mismo que desembarrancó la Constitución Liberal de 1812 y que se opuso con mano sangrienta a la liberación de los pueblos hispanoamericanos. No suele hablarse de esa etapa juvenil y promonarquista de Ramón Castilla, pues empaña su gran legado posterior. Sin embargo, la novela de Eduardo González Viaña no tiene reparos en ficcionalizar esos años juveniles de nuestro héroe, pues es precisamente en la narración de su evolución gradual hacia las causas de la libertad y la justicia donde la novela adquiere su mayor fuerza. En ese sentido, es dialéctica y compleja, como su mismo personaje central. Decía, pues, que en Buenos Aires Castilla tiene algunas experiencias determinantes. Entre otras, un amor intenso con Isabel de Pueyrredón, joven argentina de ojos azules que se disuelve en el recuerdo, pues la muerte se la arrebata prematuramente. Luego la historia salta 20 años y se encuentra en la Catedral de Arequipa con la que sería su esposa, Francisca Díaz-Canseco y Corbacho, con quien se une el 2 de mayo de 1835, cuando Castilla ya había alcanzado el grado de general de brigada. Más adelante llegamos al año 1867, a la vejez de Castilla y a la increíble vida de Francisca o doña Pancha, su viuda, que como gran aliada del mariscal posterga la noticia de la muerte de su marido para no darle gusto a su enemigo mayor, el presidente Mariano Ignacio Prado, el cual con el tiempo, durante la guerra con Chile, terminaría siendo un gran traidor al país. Estos datos temporales y saltos se unifican por ser parte de la memoria dispersa del difunto, que entre el más allá y el más acá se resiste a irse totalmente de este mundo. Y así continúan los episodios por la vida de Castilla, quien los rememora desordenadamente desde un estado intermedio entre la vida y la muerte, hablando con el yatiri o chamán aymara, que sabe comprender la situación, a diferencia de todos los demás que rodean el cadáver. La novela tiene el mérito de dar espacio a las visiones míticas y animistas de las culturas indígenas. En determinado momento, por ejemplo, el chamán llega a decir, y aquí cito, «La República tiene 50 años de vida, y los españoles han estado aquí 300 años. Nosotros somos más viejos y estamos aquí desde siempre, tal vez desde antes de siempre. Nosotros somos los aymaras». Esta amplitud cultural y la experiencia de Castilla en carne propia a lo ancho de Sudamérica determinarán que se convierta desde su juventud en un gran partidario de la independencia, abandonando su afiliación al ejército realista y poniéndose al servicio del general San Martín en 1821. Pero no nos adelantemos demasiado. La primera parte de la novela, pues, abarca los primeros 16 capítulos que nos permiten conocer las intrigas políticas de su tiempo, las expediciones rebeldes y las consiguientes campañas de debelamiento, la personalidad de Castilla y el prestigio que adquiere no solo durante su ejercicio como presidente por 2 ocasiones, sino como un acérrimo defensor de los intereses del país. Pero es a partir del capítulo 17 que entramos al meollo de la narración. Esta segunda parte de la novela se desenvuelve en una linealidad temporal que abarca más del 70% del texto, hasta llegar al capítulo 62 de un total de 64.
Es decir, esta segunda parte de 45 capítulos es un verdadero recorrido desde Sao Paulo, en Brasil, a Lima, en los primeros meses de 1818, pero también evoca el viaje de Dante por el infierno, hasta llegar al Monte Purgatorio y eventualmente a la visión de Beatrice, o Beatriz, su amada, en la cima del Monte Purgatorio. La novela adquiere, pues, un rango alegórico, salpicado por numerosas anécdotas y personajes que ayudan a que el joven oficial Castilla conozca de cerca lo que será en realidad su patria. No España, en la que nunca estuvo, sino el Perú, en la acepción más amplia de la palabra. Junto con su compañero de armas y oficial superior Fernando Cacho, se escapan de Buenos Aires y en Brasil son apoyados por el embajador de España para marchar hasta el Perú y así reintegrarse a las fuerzas del rey, que esperan defender el núcleo del virreinato de la amenaza libertadora que ya se había extendido en Argentina y Chile. Pero el amor que Castilla encuentra en Buenos Aires, en la hermosa Isabel Pueyrredón, será un primer vislumbramiento de otra felicidad, otra patria, otra noción de comunidad. Ella, ferviente independentista y patriota argentina, trata de convencerlo de que cambie de bando, pero sin éxito. Esto es algo de lo que Castilla se arrepentirá hasta el fin de sus días, pues nunca volverán a verse. Se marchan así los dos oficiales al Brasil, como dije, y empiezan un recorrido que los lleva por los lugares más desopilantes, quilombos o palenques con esclavos y marrones, las misiones jesuíticas del Paraguay y su utopía igualitaria, campamentos de bandeirantes o piratas de tierra, como se les conocía a estos birladores de caminos, brujos, chamanes, mujeres que son espíritus, para ofrecernos un gran fresco de la Sudamérica colonial a principios del siglo XIX. Conocen también las terribles injusticias que se cometen contra los indígenas y los esclavos, y están a punto de perder la vida varias veces. Tras unos meses cruzando el Mato Grosso, el Chaco y adentrándose en la ceja de selva del Alto Perú, llegan a Santa Cruz de la Sierra para pasar a Copacabana, donde presencian un diluvio parecido al fin del mundo. Cruzan el lago Titicaca, una balsa enorme, y se dirigen a Puno y luego al Cusco, siguiendo la ruta al noroeste. Siguen Huamanga, Huancavelica, Jauja y finalmente la ciudad de los Reyes, Lima, donde el virrey Pezuela los recibe con los brazos abiertos. La trama final se resuelve en el cambio de conciencia que vive Castilla al darse cuenta de que los realistas están perdiendo la guerra, no solo por incapacidad militar cuando desembarca José de San Martín en las costas de Pisco, sino que es el fervor del pueblo el verdadero motor de los grandes cambios sociales y políticos. Por eso decía que la novela es alegórica en el mismo sentido de la Divina Comedia. Nuestro Castilla, Dante, llega a la contemplación de un futuro diferente después de haber atravesado el infierno. Su patriotismo termina siendo su salvación y es la base del mito que se termina tejiendo alrededor de su figura, incluso después de muerto. Estamos ante una novela de excelente factura, muy entretenida y llena de colorido, con incursiones audaces por la cultura popular y la magia indígena, que rescata un Perú en sus raíces profundas y nos hace querer más a este país por toda su inmensa riqueza cultural y su apasionante historia. Agradecemos la participación, la brillante participación del doctor Mazzotti y por supuesto ahora es un honor presentar al autor de El largo camino de Castilla, Eduardo González Viaña, nuestro autor. Escritor y periodista, Eduardo González Viaña reside en los Estados Unidos, donde trabaja como catedrático en la Universidad de Oregón. Ha hecho estudios universitarios de literatura, derecho y antropología. Es doctor en literatura y ha recibido la distinción académica de doctor honoris causa en 12 universidades. Es miembro de número de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y correspondiente de la Academia Peruana y de la Real Academia. Entre otros galardones, el 2019 González Viaña recibió la distinción de Novelista del Bicentenario como parte de la selección realizada por profesores universitarios de los Estados Unidos entre escritores latinoamericanos en ocasión del Bicentenario de la Independencia de nuestras repúblicas. Entre sus obras recientes figuran
La frontera del paraíso 2018, una novela que revela la vida de los inmigrantes hispanos en Estados Unidos. El Camino de Santiago 2017 resultó entre las 3 finalistas del concurso internacional Planeta 2016. Su novela, El corrido de Dante, traducida a varios idiomas, es considerada como un clásico de la inmigración en Estados Unidos y ganó un premio como la mejor novela escrita en español en ese país en el año 2007. El segundo premio lo compartieron Isabel Allende y Gioconda Belli, nada menos. Este libro ha aparecido en español, inglés, italiano y serbio. Comentándolo, Mario Vargas Llosa dijo de Eduardo González Viaña que es un magnífico testimonio de la presencia latinoamericana en los Estados Unidos. Su novela, Vallejo en los infiernos, aborda la vida juvenil del gran poeta peruano y la infame carcelería que sufriera en Trujillo. Ha sido traducida y publicada en italiano como Vallejo Agli Infieri y en inglés, en Londres, como César Vallejo's Season in Hell. Y es un gusto decir que esta novela también en algún momento fue publicada por el Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo. Nos referimos a Vallejo en los infiernos, pero ahora estamos celebrando la presentación internacional de Largo Camino de Castilla, y para que podamos disfrutar de su mensaje, ya está entre nosotros en este espacio virtual Eduardo González Viaña. Adelante. Hola, soy Eduardo González Viaña, el autor. Al día siguiente de la batalla de Ayacucho, que significó la derrota de las armas españolas, la capitulación del virrey y el final definitivo del dominio español en América. Al día siguiente, en el hospital de Ayacucho, donde se encontraban los heridos de uno y otro bando, un médico pasó llamando Teniente Castilla, y alguien le respondió presente. Pero como él estaba herido, lo dijo de forma débil, y el médico repitió Teniente Castilla, y otra voz del otro lado contestó también presente. ¿Qué había pasado? ¿Había 2 tenientes Castillas? Sí, había 2 tenientes Castillas, uno en el bando de los independentistas y otro en el bando español. Ramón, nuestro Ramón, se estaba convirtiendo en un héroe del Perú, y su hermano Leandro, que peleaba en el bando contrario. Nacidos en Tarapacá, ambos se enrolaron en el ejército español. Leandro el mayor cuando tenía 20 años de edad y Ramón a los 15. La patria, la identidad y la idea de nación no eran conceptos que hubieran llegado hasta ellos, ni hasta la mayoría de sus coetáneos a principios del siglo XIX. En vez de académicos o conspiradores, eran militares y le debían fidelidad al rey de España. En la historia narrada en esta novela, Ramón ha cumplido 20 años cuando su ejército sufre el desastre de Chacabuco, con la victoria de San Martín y la independencia de Chile. Caminará, entonces atravesará el continente como prisionero de guerra, desde allí, desde Chile hasta Buenos Aires. Y allá en Buenos Aires, la efervescencia revolucionaria que se vive va a contagiar a la mayoría de los prisioneros, muchos de los cuales se casan con argentinas y otros se unen al ejército libertador. No procede así Ramón Castilla. Su fidelidad al rey prevalece incluso sobre el amor
que había comenzado a sentir por una joven argentina. Y eso lo hace escapar a Montevideo y Río de Janeiro. El largo camino es el que emprende desde allí hasta el Perú a pie y sin muchos medios a través del Mato Grosso para volver a juntarse con el ejército real. Una aventura así, con hombres, flora y fauna desconocidos en el mundo y con asesinos blancos que se dedican a la caza de indios y de negros para luego venderlos, es lo que justifica, o podría haberme justificado cuando comencé a tratar el tema, una novela a lo Indiana Jones. Sin embargo, se me ocurrió que algunas de esas historias podían justificar o dar luces sobre 3 asuntos primordiales en el personaje Castilla. 1, el reconocimiento de sí mismo y de esa tierra como diferentes a la España que defendía. 2, el descubrimiento de los negros y de su calidad humana en los quilombos, las repúblicas libres que ellos habían establecido. Y 3, su proximidad a los nativos en las misiones y su asombro al ver que podían formar sociedades más justas y humanas. Tal vez con ellos entendí la historia de la conversión de Saulo, narrada en el Evangelio. En 2 siglos de evangelización, la orden jesuita había establecido un experimento social sin precedentes en más de la mitad del continente sudamericano. En sus inmensas extensiones agrícolas, en vez de la propiedad privada, primaba la propiedad de Dios. La utopía supervivió todo ese tiempo y salvó a millares de seres humanos, los guaraníes, de ser exterminados por los cazadores de indios. La tarea de los jesuitas y sus proyecciones no pasaron inadvertidas en el ámbito de la política internacional. En diversos países se les acusó, sin pruebas, de todos los crímenes imaginables, porque sus ideas ponían en peligro el orden de la esclavitud y del dominio colonial. Este es el momento en el que Castilla atraviesa las misiones, ubicadas en el territorio que ahora comprende Paraguay, Argentina, Bolivia. El nombre de Castilla remite siempre al presidente peruano que liberó a los esclavos y abolió el tributo indígena, pero sus logros y realizaciones son mayores. Castilla es además el fundador del servicio diplomático, el reformador de la administración pública, el organizador del presupuesto, el que abolió la pena de muerte, pagó la deuda externa, inició la reforma educativa, modernizó el ejército y estableció una fuerza naval en el Pacífico y el Amazonas. La historia de la política exterior debe recordar los esfuerzos de Castilla para profesionalizar el servicio diplomático y para promover tratados de defensa del continente dentro de un contexto de imperialismo estadounidense, europeo y conflictos regionales. Recuérdense que bajo su mandato se convocó en Lima el primer Congreso Americano de Ministros de Relaciones Exteriores, al que asistieron los cancilleres de Bolivia, Chile, Ecuador y Nueva Granada, además del país anfitrión. Recuérdense que Castilla negó a España el pago de la deuda externa por no haber reconocido la independencia del Perú. Recuérdense que se rompió relaciones con Estados Unidos debido al embargo que efectuó el Perú de las naves comerciales estadounidenses Lizzie Thompson y Georgiana, capturadas por cargar ilegalmente guano en las islas peruanas de Lobos.
y la negativa del presidente Ramón Castilla de indemnizar a los dueños de las naves. La presentación del largo camino de Castilla en este otro lado del planeta se hace en días que demoran el primer encuentro del Perú con el mundo. Después de haber sido un territorio que solo podía comerciar con España, Ramón Castilla da el primer paso de Sudamérica hacia el mundo. De 1856, por orden de Castilla, parte del Callao la fragata Amazonas, que fue a la China, a India, África, Europa, Brasil, Chile y el Callao. La fragata Amazonas efectuó un viaje alrededor del mundo. Esta fue la primera travesía de esta naturaleza realizada por un navío sudamericano. Como autor de este libro, agradezco la gentileza de mi gran amigo, el embajador Miguel Palomino de la Gala, quien me contó al comienzo de esta historia, cuando él era todavía un joven cónsul en Río, toda la historia de Castilla. Y agradezco también la bondad de los señores embajadores que ahora nos acompañan en este descubrimiento del Asia y de Oceanía. E igualmente a la Universidad César Vallejo, que lo ha editado. El largo camino de Castilla todavía no ha terminado. Todavía hay que cumplir todos sus proyectos y utopías. La identidad y la idea de nación son todavía proyectos inconclusos que nos causaron el desastre y la derrota de la Guerra del Pacífico. Pero en momentos como este, tan temibles para el país y el mundo, hay que recordar la imagen del anciano mariscal que murió invencible montado sobre su caballo. Solo así somos y seremos invencibles. Siempre es un placer escuchar a Eduardo González Viaña. Muchas gracias por esta brillantísima participación. Y yo sé que muchos de ustedes quisieran formular alguna pregunta al autor, no solo acerca de la novela cuya presentación internacional se está desarrollando en este momento, sino acerca de la literatura, la vida, la historia del Perú, su futuro. Así que, personalmente, Eduardo González Viaña va a responder las preguntas que ustedes formulen a la siguiente dirección electrónica: fondoeditorial@ucb.edu.pe. Repito, fondoeditorial@ucb.edu.pe. Así que no pierdan la oportunidad de entrar en contacto con nuestro gran Eduardo González Viaña. Queremos agradecer a los excelentísimos señores embajadores del Perú en Asia y Oceanía por su participación. Agradecer al equipo del Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo. Felicitaciones al editor Joel Acuña. Muchas gracias al doctor José Antonio Mazzotti. Gracias, doctora Beatriz Merino. Por supuesto, muchas gracias, Eduardo González Viaña, pero sobre todo, muchas gracias a ustedes que desde diferentes partes del mundo han estado en contacto con nosotros en este espacio virtual que ha permitido presentar una novela tan importante. Hasta una próxima oportunidad. Un abrazo muy grande. Bendiciones.